Hola, soy Eric Leonel Valdés Cardón del grupo 2MM2. Voy a hacer un video tutorial del ejercicio 1.4 de la materia de análisis de señales y sistemas. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el ejercicio 1.4, que nos habla sobre la periodicidad de la suma de sinusoides. Y nos dice que consideramos dos señales periódicas, x1 de t igual a 4 coseno de pi t y x2 de t igual a menos seno de 3 pi t más pi medios. Para el inciso A nos pide que encontremos los periodos x1 de t y x2 de t. Para esto vamos a recordar tres puntos importantes. Y el primero de ellos nos dice que una sinusoide análoga de frecuencia omega 0 mayor que 0 es periódica de periodo t0 igual a 2pi entre omega 0. Si omega 0 es igual a 0, entonces el periodo no está bien definido. Y el segundo de estos puntos es que la suma de dos señales periódicas x de t y e de t de periodos t1 y t2 es periódica si la razón de sus periodos t1 entre t2 es un número racional n y m, con n y m siendo no divisibles. Entonces, si esto es cierto, entonces la suma de los periodos es mt1 igual a nt2 igual al periodo. Y el tercero de los puntos es el producto de dos sinusoides es periódica, y el producto de dos señales periódicas no necesariamente es periódica. Y entonces ahora sí vamos a resolver el ejercicio, y tenemos pues que tenemos aquí las dos señales, y nos piden calcular entonces el periodo. Pero para saber lo que estamos haciendo necesitamos entender qué es el periodo. El periodo es el tiempo que tarda una señal en completar un ciclo. Eso quiere decir que a partir de ese punto la señal va a empezar a repetirse. Comúnmente este tipo de señales vienen expresadas en la velocidad angular o la frecuencia angular, pero sabemos que la frecuencia angular es igual a 2pi entre el periodo, que es exactamente lo que estamos buscando. Entonces, regresando a nuestras señales, tenemos que la frecuencia angular de esta señal es pi. Entonces esto necesariamente es igual a 2pi entre t1, porque esto es el tiempo que le ha tomado, o más bien es el número de vueltas que da por unidad de tiempo. Entonces, si esto es una igualdad y despejamos a t1, nos sale que es igual a 2. De igual manera tenemos que para x2 de t hay una frecuencia angular de 3pi, lo cual necesariamente es igual a esta expresión que tenemos acá, que habíamos dicho que es igual a 2pi entre t2, que de t2 es la frecuencia, y si despejamos a t2 es igual a 2/3. Esto quiere decir que esto es el periodo de la señal 2, x2. Entonces aquí ya he graficado estas señales y tenemos que por cada 2 unidades de tiempo da una vuelta completa, es decir, ha completado un ciclo. Como podemos ver, a partir de aquí se empieza a repetir. Y aquí tenemos la señal x2 y vemos que cada 2 unidades de tiempo da 3 vueltas. Aquí está 1, 2 y 3. Entonces, como habíamos visto, esto guarda una relación de por cada 2 instantes de tiempo da 3 vueltas. Con esto resolvemos el ejercicio A. Para el ejercicio B nos pregunta que si sumamos las dos señales anteriores, x1 de t y x2, y que como resultado tenemos x3, si esta señal es periódica, y si sí, ¿cuál es su periodo? Entonces ya habíamos visto al principio del video
los 3 puntos. En el segundo de ellos nos dice que hay una relación que si entre T1 y T2 hay un número racional, entonces ese va a ser, eso implica que existe el periodo de la suma de las señales. En este caso tenemos que T1 fue igual a 2 y T2 es igual a 2 tercios. Si realizamos esta operación nos sale que es igual a 3. Y ahora necesitamos hacer que eso sea equivalente. Entonces despejamos a T2 y T1 respectivamente igual. Entonces eso sale que T1 es proporcional igual con T2 y T2. 3T2 y T1 es necesariamente 2, como ya vemos aquí. Entonces este es el periodo de la suma de las señales. Y como lo vemos en la gráfica, aquí está, esta es la suma de estas dos señales que habíamos tenido hace rato. Y vemos que por cada 2 instantes de tiempo da una vuelta completa. Entonces, con esto resolvemos el ejercicio B y pasamos al C. Y nos dice que si en general tenemos dos señales periódicas x1 y x2 que tienen periodo t1 y t2, tales que su razón de entre t1 y t2 es igual a mk, es un número racional, que son números enteros positivos, entonces la suma xt igual a x1 de t y x2 de t es periódica. Suponga que la condición de racionalidad está satisfecha y que m es igual a 3 y k es igual a 2. Entonces también nos pide calcular el periodo de t. Muy bien, entonces tenemos aquí el ejercicio C y nos dice que el periodo de la señal 1, que es m, es igual a 3 y el periodo de la señal 2, que es k, es igual a 12. Entonces tenemos que encontrar el periodo. Y al igual que hace un momento, tenemos la relación m sobre k. Entonces el periodo de esta señal va a ser entonces la razón entre 3 y 12, que es igual a un cuarto. Y si despejamos a estas variables, si son una igualdad, entonces tenemos que 4m es igual a k. Pero k dijimos que es igual a 12, por lo que necesariamente este es el periodo de la nueva señal, o más bien de la suma de estas señales. Y esto implica que ese es el resultado del ejercicio C. Para el ejercicio D nos pide determinar que si x de t, que es igual a x1 de t más x2 de t, es periódica cuando, y tenemos aquí las nuevas expresiones. Entonces nos dice que x1 de t es igual a 4 coseno de 2 pi t y x2 de t es igual a menos el seno de 3 pi t más pi medios. Es muy semejante al ejercicio anterior. Y entonces tenemos aquí el inciso D y al igual que los ejercicios pasados tenemos que calcular el periodo. Tenemos aquí la señal x1 y podemos ver que tiene una frecuencia angular o una velocidad angular de 2pi, la cual si igualamos con la expresión de equivalente a la frecuencia para sacar el periodo y lo hacemos una igualdad, entonces tenemos que t1 es igual a 1. Y hacemos exactamente lo mismo para la señal x2, donde tiene una frecuencia angular de 3pi y por lo tanto un periodo de 2 tercios. Entonces si de aquí sacamos esta igualdad que habíamos visto al principio, donde la razón de t1 entre t2 nos da a saber si existe un periodo para la suma de ambas señales, que en este caso sí lo es, y la proporción es de 3 medios, que al despejar nos queda que la velocidad, el periodo
de la señal resultante es igual a 2. Y bueno, lo podemos verificar en el gráfico. Tenemos aquí nuestra señal x1, donde podemos ver que tiene exactamente un periodo de 1, o sea que por cada instante de tiempo tenemos exactamente una vuelta o un ciclo de la señal. Tenemos aquí nuestra señal x2, y como vimos en el pasado, en el resultado del ejercicio, dice que por cada 2 instantes de tiempo tiene que haber 3 vueltas o 3 ciclos, y lo vamos a verificar ahorita. Y aquí tenemos 1, 2 y 3 para 2 instantes de tiempo. Entonces podemos ver que se cumple. Y ahora, ¿qué pasa con la suma? La suma nos dio un periodo de 2. Vamos a confirmar y aquí está. Entonces vamos a verificar que esto se cumpla. Entonces aquí empezamos el periodo y exactamente en el instante 2, en t igual a 2, da una vuelta completa, y a partir de aquí se repite. Entonces podemos ver que es correcto. Tenemos también la otra señal, que fue esta de acá, en este punto. Y vamos a ver cómo queda este, que por cierto es un resultado muy interesante, como ya veremos. Y entonces tenemos aquí nuestra primera señal x1. Entonces vemos que tiene una frecuencia de 2, la cual, si la igualamos con su equivalente o lo que tenemos como definición de la frecuencia angular en términos de el periodo, pues sale que el periodo t1 es igual a pi. Y bueno, para la señal x2 tenemos que es 3pi, esta velocidad angular, y que por lo tanto el periodo sale de 2/3, igual que la señal pasada, pues es la misma. Pero tenemos algo interesante aquí. Habíamos mencionado en los 3 puntos iniciales que forzosamente estos tenían que ser números racionales. Pero ¿qué pasa entonces si hacemos esto? Si hacemos esta razón desde t1 entre t2, muestra la proporción, si es que la existe, del periodo de la nueva señal, es decir, de la suma de las dos pasadas. Entonces tenemos que pi entre 2/3 y sale 3pi entre 2. Pero ¿qué pasa? Pi es un número irracional, y obviamente entonces esta división va a ser un número irracional. Habíamos visto en las definiciones que esto no puede ser si es que debe haber un periodo en la nueva señal. Entonces, por lo tanto, de aquí podemos ver que no existe un periodo en esta señal nueva. Y vamos a verificarlo en el gráfico 3. Aquí tenemos nuestra señal x1 con su periodo 2, con su periodo pi. Y aquí tenemos la señal x2, que era la misma que habíamos tenido en los gráficos pasados. Pero aquí está entonces la suma de las señales. Como podemos ver, no existe un punto en el que la señal se repita. Siempre tiene una forma diferente. Eso quiere decir que no tiene periodo. Entonces, con esto queda resuelto el ejercicio 1.4. Hemos mostrado cómo calcular el periodo de una función y cómo calcular el periodo, como bien decía el título del tema, de una suma de sinusoides. Con esto terminamos el tutorial y muchas gracias.